¿Qué poco se habla de salud mental? Se habla todavía poco, insuficiente. Hoy vamos a hablar sin tapujos sobre la salud mental. Para eso tengo conmigo a una invitada de lujo, Regina Trenor, psicóloga de Evolma Psicólogos. ¿Quién eres y qué es esto de Evolma Psicólogos? ¿Cómo lo describirías? Hola Carlos, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar aquí este ratito contigo y qué importante lo que dices, qué poco se sigue hablando de salud mental y qué necesario es. Así que a ver si hoy juntos damos un pasito más en este tema. Te cuento cosas. Evolma. ¿Quién eres? Evolma Psicólogos. Evolma Psicólogos es la evolución del alma. Por eso este nombre tan chulo, que tengo que decir que me ayudaron a coger, pero que me encanta cómo queda. Creo que me representa mucho porque pienso que las personas, aunque siempre tenemos nuestra propia esencia, necesitamos evolucionar en las diferentes etapas de la vida y me encanta acompañar a las personas en este proceso. Por ello, pues yo siempre lo digo, me encanta ayudar a la gente a ser más feliz. Es un poco mi trabajo, ¿no? Tanto niños, adolescentes como adultos, pretendo que tengan herramientas, recursos para hacer su vida más bonita. Una pregunta muy directa para empezar. ¿Te hace débil la ansiedad? ¿La ansiedad te hace débil? Es una muy buena pregunta. Yo creo que todo lo contrario. Pienso que te fortalece, porque te enseña partes de ti que están escondidas, pero que sirven para algo, como la famosa vulnerabilidad. ¿Cuántas veces no queremos mostrar esa parte más frágil? Pero realmente nos hace más humanos y nos enseña a enfrentarnos a la vida. Y entonces mirar hacia otro lado, cuando te sientes así, lo único que hace es hacerte más daño. Entonces pienso que la ansiedad, si la sabes manejar, puede ser un arma muy potente para saber relacionarte con el mundo, fíjate. El problema es cuando te domina, claro. Y otro cliché, ¿no? Otra duda, si es que hemos superado ya la creencia de que ir al psicólogo habitualmente es solo para los que están locos, ¿no? Porque, o solo para cuando estás mal, porque esa es otra, ¿no? Esos son los dos clichés, el más bestia, que es el de solo para los locos, y el de, oye, solo cuando estoy mal, no vale la pena ir como hábito, ¿no? De normal. ¿Cómo le contestarías a esta gente que sigue pensando eso? Es cierto que, en cierto modo, yo creo que estos mitos van desapareciendo, pero todavía diría que siguen un poco patentes. Creo que en niños y en adolescentes esto está un poco más desmitificado. De hecho, hay muchas familias que hablan de que esto es como un extraescolar, que me parece bonito, porque es como un complemento, ¿no?, a esa formación académica. Para los adultos hay un poco de todo. Pienso que es importante que sepan que si te duele la cabeza, vas al médico, ¿no?, vas a urgencias o te informas, pues si te duele el corazón, como digo yo, hay personas que te pueden ayudar a hacer tu vida más bonita. Y yo creo que lo importante es no normalizar el estar triste, no normalizar el estar mal. Pero me parece que hay también muchas personas que nos representan a día de hoy, pues oye, futbolistas, cantantes, que creo que nos ayudan en este sentido, porque están dando voz a que realmente, si no te trabajas el alma, es muy complicado ser feliz. Así que creo que estamos en proceso, pero me parece que hemos avanzado mogollón. Y en respuesta también a tu pregunta, creo que es importante que demos voz los psicólogos, que no solamente intervenimos, que también prevenimos, que uno puede, como tú dices, no estar al límite, pero querer no llegar a estarlo. Entonces, que es interesante en ese punto medio trabajar para no llegar a desbordarte, ¿no?, sino, oye, poder gestionar y no llegar a un punto de desgaste emocional tremendo. Por tanto, resumiendo, no solamente es para los locos, sino que es para todo el mundo, ¿eh? Y es muy importante lo que decías de prevenir, que eso se traduce en que puedes ir como hábito al psicólogo para nunca llegar a estar muy mal, ¿no? Poder estar en una estabilidad emocional que, por cierto, es justamente lo que voy a preguntarte en siguiente lugar. Si cuando has tocado fondo, cuando estás en una depresión, si la actitud positiva es lo que cura o qué más elementos son los que nos ayudan a curar o a sanar o a volver a un estado, digamos, estable, ¿no? ¿Qué es lo contrario a la depresión? Porque esa la gente a lo mejor no lo sabe. ¿Qué es lo contrario a la depresión? ¿La de felicidad total o un estado medio de normalidad? Vale, qué buena pregunta. Además, creo que aquí también hay muchos mitos y está súper extendido. Entonces, te agradezco un montón que me lo digas y que lo podamos comentar. La cura de la depresión, por supuesto que una actitud positiva ayuda, pero hace falta más complemento, ¿no?, como rutinas, hábitos, en algunos casos medicación, si fuese necesario. Y sobre todo, yo creo que muchas veces no exigirte de más, permitirte sentir y acordarte de que todo es temporal. Que a veces nos presionamos, te sientes de una forma y crees que será así para siempre, pero no es cierto. Entonces, creo que acompañarte de personas que sumen, tener un contexto agradable, permitirte parar si es necesario, decir estoy triste o no puedo,
ayudan un montón a gestionar este tipo de trastornos como puede ser la depresión. Creo que muchas veces se confunde con tristeza. Yo que trabajo con adolescentes a veces me vienen, ¡buah, Regi, tengo una depresión! Y no, lo que pasa es que han suspendido un examen y están tristes, como nos ha pasado a ti y a mí alguna vez. Entonces es aprender a diferenciar que la depresión es otra cosa, es una tristeza crónica que te inhabilita para disfrutar de la vida. Entonces, si tú trabajas para ello, ¿no? Tienes recursos y, por supuesto, también tienes ganas de estar mejor, claro que ayuda. Y hace falta profesionales que te escuchen, que te atiendan y aceptar que es una emoción, que es un estado que pasará, ¿no? Que no siempre vas a sentirte así. Entonces, justamente por lo que dices, entiendo que tener malos días es normal, que no se puede ser feliz todo el tiempo. Esto también es súper importante que lo tengamos en cuenta porque a veces queremos aspirar, ¿no?, a esa felicidad absoluta, intensa, diaria, completa, que no es real, ¿no? Yo siempre hablo con mis pacientes de que estar normal, de que estar neutro, es lo normal, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, pienso que tenemos también que naturalizar esos procesos de sentirte neutro, ni arriba ni abajo, ¿no? En un término medio que también es sano y positivo y que también yo creo que te ayuda a pensar con claridad y a saber cómo afrontar las cosas. Entonces, creo que tiene que haber espacio para todas las emociones. Creo que la felicidad está muy idealizada y que, oye, que está súper bien tenerla y disfrutarla, pero creo que hay otras emociones que también merecen su espacio y que también nos enseñan, bueno, como la peli de Inside Out, que nos lo ha contado un poco, ¿no? Que está súper bien que ahora haya mucho cine y muchas vivencias en ese sentido que nos están argumentando cosas para que lo aprendamos. Y respecto a esto, Regi, mi duda es, ¿el cuerpo cómo responde o cómo, digamos, una frase así que queda muy bonita es, o muy bonita para la pregunta es, ¿el cuerpo habla lo que la mente calla? Es decir, si tú te resistes en este proceso, al final pasa factura en el cuerpo te avisa, sufres daños físicos en tu cuerpo por culpa de la mente, ¿es posible? Sí lo es. Yo la verdad es que las primeras veces que comencé a verlo me quedé flipada porque pensaba que eran como estadios diferentes, ¿no? Cuerpo y alma o cuerpo y mente, podemos decir, pero están estrechamente relacionados. Si tú no escuchas a tus emociones, no las atiendes, no las gestionas, tu cuerpo te envía una notificación. Al principio habla, pero luego grita. Es lo que llamamos en psicología somatización. Es, ostras, tengo dolores de cabeza y tengo dolores de tripa o cualquier tipo de dolor que no responde a nada físico, pues entonces es emocional. Y aquí muchas veces veo personas que hablando, que llorando, que dejando salir lo que sienten, se recuperan de ese dolor físico. Entonces sí es cierto que mens sana, in corpore sano. Están muy relacionados estos dos ámbitos y hay que atenderlos a los dos, ¿no? Entonces, que tenemos que tratar de no llegar a ese límite porque es muy desagradable, ¿no? Por ello, pero que en el caso de que tengamos una somatización, entender que atendiendo emociones, gestionando lo que sentimos, ese dolor también remite. Es que es verdad que hay mucha gente, ¿no?, que se resiste a admitir que esos dolores que tienen vienen también por parte mental y ellos siempre buscan, ¿no?, un sentido físico, un sentido de que el médico les cure y no el psicólogo, ¿no? En ese caso es bastante habitual. Fíjate que ahora quiero que pienses en frases de autoayuda, ¿vale? Entonces, quiero que me digas cuáles, por poner un número, ¿no?, 3 frases de autoayuda que no te gustan, que hacen más daño que bien. Si te ocurren 3 y si no, pues las que sean, ¿vale? Unas 3 frases que no te gustan, pero que son bastante habituales de ver por ahí en internet, ¿no? Vale. Yo creo que hay una que sería el top 1, que es tú puedes con todo. No es cierto. Yo siempre digo, tú puedes muchas cosas, pero todo no se puede. Y creo que es importante aceptar nuestras limitaciones también. Y hago aquí como un inciso entre la diferencia entre aceptar y resignar. Aceptar es aceptar que hay cosas que puedo hacer, pero hay otras que no. Y resignar es que parece que no puedo hacer nada. No, hombre, no. Ese sería como un término medio, ¿no? Así que esa para mí sería top 1. Alguna más, pues todo es posible, va un poco en la línea, pero es cierto, ¿no?, que también está muy relacionada a que puedes con todo. Y una tercera que tiene también un poco de matiz, pero bueno, la podemos también sacar a la palestra, que es si lo crees, lo creas. Yo puedo creer mucho en algo y no tener posibilidad de crearlo, ¿no? Por ejemplo, creer volar y creer que volar es una posibilidad, pero a lo mejor no lo puedo crear porque no está de mi mano. Entonces creo que estas frases que tienen buena intención, ¿sabes? Porque, oye, al final pues es como cuando estás triste y un amigo te dice no estés triste o no te rayes o no pasa nada o no llores.
no tienen mala intención, pero creo que nos bloquean la emoción, Carlos. Ese es el quid de la cuestión. Por eso me parece que nos limitan más que otra cosa. Prefiero frases que nos cuenten un poco más la realidad sin llegar a ser pesimistas, porque no hace falta, ¿no? Pero ser realistas. Ese punto medio entre encontrar pues, ese equilibrio, por así decirlo. Fenomenal. Sí. Y además te la he tirado la pregunta así rápida y enseguida has visto las frases claves. Y es que entiendo que como en cualquier otro ámbito, pues hay muchas veces que, bueno, pues la gente opta, ¿no?, por dar ciertas ideas que a lo mejor luego no son tan fáciles de llevar a cabo, incluso son mentiras, ¿no? Los falsos mitos de los que estábamos hablando. De hecho, trabajas con menores, ¿vale? Entonces quería hacerte una pregunta. Tú que trabajas con ellos, si has detectado algo en común o puedes, decirnos qué nos enseñan mal, porque nosotros también hemos sido niños, entonces, qué nos enseñan mal sobre la gestión emocional desde pequeños. Y cuando digo nos enseñan, no quiero decir solamente a los padres, ¿no?, que obviamente son los máximos responsables de las criaturas, sino también a lo mejor como sociedad, ¿no? ¿Qué se nos enseña mal? Y decías que estaba cambiando bastante en los menores, pero ¿qué se ha enseñado mal en los últimos 20, 30 años respecto a esta emoción y esta gestión emocional? Sí, es una gran pregunta porque es cierto que está evolucionando, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Yo destacaría sobre todo que es complejo hablar de cómo te sientes si esa emoción no es agradable, ¿no? Está como todavía no súper bien visto que alguien diga que está mal, ¿no? Se les enseña a los niños que tienen que mostrar su mejor cara, que pues llorar a lo mejor, ahora va evolucionando, ¿no?, pero que tengan cuidado, que no lo hagan en público, el tema de la vulnerabilidad que hablábamos al principio. Luego creo que algo a nivel emocional que sigue haciendo mucho daño es contarles siempre lo que tienen que mejorar. Estamos muy focalizados en contarle a los niños aquellas cosas que deberían hacer mejor, que no está mal si se acompañara de felicitarle por aquellos que sí que hacen bien. Y luego el tema de la empatía, pensar en los demás. Chapó, me encanta, pero la empatía empieza por uno mismo. Yo, de hecho, me inventé un concepto una vez que lo comparto contigo, que es la autoempatía. Si comprendes al resto, primero tienes que comprenderte a ti. Y creo que esto muchas veces en los niños es complejo. No les cuentan que primero hay que comprenderse, que hay que escuchar al resto, pero también escuchar a uno mismo, y que igual que les tenemos que enseñar a que aprendan, a que les digan que no o a que otros ponen límites, ellos también. Y ya te digo que llorar, que estar triste, no es signo de debilidad, es signo de humanidad. Y es una cosa que se está normalizando, ¿eh? De hecho, cada vez hay más centros que tienen clases de inteligencia emocional, tienen talleres de apoyo, y yo noto, vamos, que tienen los niños mucho más vocabulario emocional del que tenía yo de pequeña, pero nada que ver. Pero creo que todavía queda un poquito, ¿no?, por recorrer. Una frase que yo me encuentro mucho aquí con los niños es cuando hablamos de emociones, les pregunto, ¿a ti qué te da miedo? Yo no tengo miedo de nada, yo soy súper valiente. Y les digo, ostras, pues yo sí que tengo miedo. Yo, por ejemplo, me da miedo la oscuridad. ¡Ay, a mí también! Es cuando te abres, ¿no?, y cuentas que tú sientes, la otra persona se abre. Pero creo que a veces como adultos queremos esa fortaleza también de mostrarla, pero creo que es compatible ser fuertes con humanos. Y eso creo que en los niños va mejorando, pero queda un poquito en ese sentido. Además, es bastante común, yo por lo menos pensando también en nuestros entornos, el ver mucha gente que efectivamente es más fuerte con los demás que consigo misma, ¿no? Es mucho más eficiente o incluso lucha mucho más por que estén bien los demás que por sus sentimientos o por escucharse y ver qué está pasando, ¿no?, en su cuerpo. Yo creo que es un poco también lo que decías de cómo se nos ha educado como sociedad en los últimos muchos años, ¿no? Porque es verdad que sin duda está cambiando y estamos evolucionando. Y justamente para evolucionar hay una palabra que es así que no pasa de moda, que es el estrés. O sea, el estrés no pasa de moda. Es verdad que ahora es mucho más común hablar de manejar ese estrés, pero puede ser que con todo lo de las redes sociales, con todo lo de Internet que ha, digamos, acelerado por tres las vidas de todos nosotros, ¿se está normalizando el estrés como un estilo de vida? ¿Como que tiene que ser parte de nuestra vida? ¿Qué podemos hacer ante ello? Es cierto que ahora que tenemos muchos más estímulos y se viven muchas cosas, todo parece que va mucho más rápido y esto incrementa el estrés. Yo algo que encuentro también que se ha puesto de moda es la frase "no me da la vida". Parece que no te dé la vida mola, y yo digo, pero si es un desastre, yo quiero tener vida y me apetece tener tiempo para más cosas. Y una frase que yo repito mucho aquí es que el descanso es un derecho y el descanso también es ser productivo. Creo que tenemos que bajar un poco el nivel de querer ser productivos como la sociedad impone, porque es que te pierdes a ti mismo por el camino y te olvidas de estar presente, ¿no?
que yo creo que es lo más importante en la vida. Creo que tantos estímulos nos han jugado una mala pasada. Yo veo pues esos niños, adolescentes alterados, muy pendientes de lo que va a pasar después y no de la hora, a lo mejor muy centrados en lo inmediato, en que todo sea ya. Y claro, se ha normalizado ir corriendo, vivir sin saborear, no estar presentes. El otro día me lo decía un adolescente, es que veo una peli, estoy con el móvil y con el ordenador a la vez. No estás en ninguna escena y esto genera estrés. Entonces, me parece importante que no se normalice el estrés como forma de vida, intentar implementar técnicas, mindfulness, relajación, yoga, ejercicio físico importantísimo, que te enseñen a parar y a conectar con tu cuerpo, porque el estrés pasa factura. Al principio no se nota, pero a la larga tu cuerpo tiene un precio también, y tu mente, por supuesto. Entonces, no llegar a extremos te ayuda a tener una vida mejor. Yo creo que debemos cuidarnos para tener una vida mejor. Nos merecemos calidad de vida. No se deben normalizar ciertas cosas que a veces pienso que se normalizan. Claro, como todo el mundo lo hace. Y luego creo que hay una presión hacia el éxito que también genera mucho estrés, ¿no? Como tal influencer tiene esto, como tal artista hace este viaje, y yo veo pues a veces adolescentes tristes o frustrados por no irse a las Maldivas con 18 años. Y es como, madre mía, es que es una frustración que me sabe mal que tengas porque no se corresponde al momento vital en el que estás y puedes ser feliz de más maneras. Entonces te impones quizá como diferentes cosas que no son para ti. Y aparece el FOMO, que no sé si lo conoces, que es el Fear of Missing Out, creo que es, sí, justo. Y es ese miedo a no estar viviendo. Pero es que es miedo al miedo realmente, ¿no? Tú sí estás viviendo, pero estás más pendiente de lo que viven otros o de otras cosas que podrías vivir, pero no te centras en lo que tienes y te olvidas de disfrutar. Fíjate que te iba a preguntar, tal vez ya has dicho por lo menos varias, ¿vale? Varias respuestas a la pregunta que te voy a hacer, pero ¿cómo podríamos resumirlo en una frase? Porque la pregunta es, imagínate que hay una persona que hoy nos está escuchando y no tiene ni idea de salud mental, pero quiere empezar a cuidarla. Entonces, ¿cuál sería el primer paso en una frase que tendría que dar una persona para empezar a cuidar su salud mental? Una persona que a lo mejor nunca se ha preocupado de ella. Vale, yo creo que aquí lo más importante es preguntarle a la persona para qué quiere cuidar de su salud mental. Fíjate que digo para qué, no digo por qué. No busco un motivo, busco un objetivo. Que le encuentre un sentido, ¿no? De, oye, ¿para qué me quiero encargar de esto? Y así, pues, generar como un camino, un primer paso para ello, ¿no? Y después creo que es importante que se haga un ejercicio de introspección. Veo muchas personas que no se conocen, que no hablan consigo mismas. Ya te digo, hablar de cómo te sientes, de tus emociones, ahora empieza a extenderse, pero muy raro era que de niños a ti y a mí nos preguntaran cómo te sientes. Nos preguntaban qué habíamos comido y qué tal las notas. Pero ya estaba, ¿no? Entonces, hay personas que al haber crecido con esto, si luego no lo han podido trabajar por circunstancias, no se conocen. Entonces, después de hacer ese para qué quieres trabajar en tu salud mental y que haya un objetivo, habría que hacer un ejercicio de conocerse, de autoconocimiento. Veo mucha gente que no se valora porque no se conoce, Carlos. O sea, no es que no se quiera porque no ve suficiente quién es que no sabe quién es. Entonces, creo que ese sería el primer paso para empezar a trabajar salud mental. Poder ver quién eres, poder ver tus fortalezas, también tus debilidades, y poder valorar quién eres y poder trabajar, ¿no? Aquellas cosas que tú crees que debes mejorar. Entonces, siempre primero un objetivo y una finalidad y después un crecimiento personal, una introspección para ver hacia dónde quieres llegar. Y tener objetivos, que esto también lo veo, ¿no? Muchas personas que tienen afectada la salud mental en algún momento de su vida es por precisamente no tener objetivos. Falta de metas, falta de aspiraciones, falta de rumbo. Entonces, yo siempre digo que mi papel desde aquí es encontrar con ellos un camino donde puedan ser felices, donde se sientan cómodos y un camino que ellos y ellas elijan, ¿no? Que sea algo personal, que no lo elijo porque lo elige la sociedad, lo elijo porque a mí me sienta bien. Caray, qué respuestas tan trascendentales, ¿eh? No, es verdad. De esto mucha gente va a aprender, que es al final lo que Pasitos Healthy intenta, ¿no? Que la gente aprenda. Y vamos, creo que Evolma es un gran ejemplo de esto y por eso estamos aquí, ¿vale? Quería hacerte otra pregunta, que a lo mejor esa persona que ya se ha escuchado tus consejos o que se preocupa por su salud mental, pero no sabe por qué se siente vacía. ¿Qué le podemos decir a una persona que se siente vacía y no sabe por qué? ¿Qué puede hacer para intentar entender ese vacío o por lo menos llenarlo, ¿no? con cosas positivas? Fíjate que has dado en el clavo con esta pregunta porque es una cuestión de muchas personas que vienen a verme. Estoy así, no sé por qué. Es que es muy frustrante cuando estamos de una forma y no sabemos por qué. Entonces, yo siempre digo que el primer paso es permitírselo. Poder decir, estoy así, no sé por qué y no pasa nada.
pero ¿yo qué puedo hacer para sentirme mejor? Yo hay una frase que comparto mucho con mis pacientes que es, pregúntate a ti mismo cuando te levantes qué puedes hacer hoy para cuidarte, algo que puedas hacer para ti. E intenta tener microobjetivos, no hace falta más. No aspires a estar de subidón todo el día, aspira a tener algún buen momento al día, que a veces clasificamos día bueno, día malo. Hombre, no, el día tiene momentos. Momentos buenos, momentos malos, momentos regulares, momentos divertidos, momentos aburridos. Entonces, en ese sentido, dar espacio a esos momentos. Pero creo que esta frustración de no saber cómo me siento, sí que sé cómo me siento, pero no sé por qué me siento así, se agrava si me presiono a saber por qué. No tengo por qué saberlo para poder trabajarlo, fíjate lo que te digo. Y las respuestas van llegando conforme yo me voy conociendo, conforme yo voy aplicando recursos, técnicas que me hacen sentir mejor. Si me permito ser, si no me sobreexijo, me acabo entendiendo y todo acaba pasando en ese sentido. Pero creo que a veces nos presionamos y nos sobreexigimos de más y queremos, no sé, somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Más que lo que seríamos con nuestros amigos. Yo aquí, cuando veo a veces que alguien se habla mal, le lanzo la siguiente pregunta, le digo, ¿tú hablarías así a tu mejor amigo? ¿A tu mujer, a tu marido, a tu padre, a tu madre, a alguien a quien quieres? Y la respuesta siempre es, no, hombre, no, Regi. Digo, pues tú lo mismo. Autoempatía, como decíamos antes. El diálogo interno es súper importante. El cómo te hablas es la historia que te cuentas. Entonces, en ese sentido, creo que es importante aceptar e intentar cuidarnos hasta donde lleguemos, ¿no? A veces no bloquearnos queriendo tener respuestas que ya llegarán o no, pero yo me puedo cuidar igualmente. Te iba a preguntar qué consejo darías a una persona como consejo emocional y creo que este último ha sido redondo, ¿eh? Así que eso podemos pasar a la siguiente pregunta porque ha quedado perfecto. Y sí que es verdad que te quería preguntar, volviendo al tema de la ansiedad, ¿vale? Ya no solamente la depresión, que a lo mejor son conceptos que la gente no tiene claros, ¿no? De tengo ansiedad, tengo depresión, no sé si los puedes aclarar y sobre todo si la gente que vive con ansiedad, si se cura o realmente se aprende a vivir con ella. Porque hay mucha gente que tiene esa duda y yo el primero. Sí, no, es una duda súper extendida y yo creo que muchas veces hay información que está un poco sesgada. Entonces, vamos un poco por partes. Tanto la depresión como la ansiedad son diagnósticos, o sea, hablamos de un trastorno mental. Esto requiere que haya varios síntomas que se repitan, que sean recurrentes y sobre todo ambas quitan calidad de vida, ¿no? Son cosas que cuando nos suceden, si nos suceden, nos van a interferir en quiénes éramos, ¿no? Nos vamos a ver diferentes, por así decirlo. Tanto una como otra se confunde depresión con tristeza y ansiedad con estrés. Un poco el estrés que yo creo que antes hemos hablado de ello, ¿no? Y la diferencia principal con la ansiedad es que el estrés responde a un estímulo. Yo puedo estar estresada por una entrevista de trabajo o por un examen, pero es que la ansiedad es un estado que me acompaña aunque no haya ningún estímulo. Entonces, esa es un poco la principal diferencia que yo vería entre estos dos factores. Con depresión y tristeza sería la recurrencia y un poco que yo estoy triste, ¿no? Por algún motivo concreto y la depresión a veces no sé por qué y me inhabilita mucho más la vida. Ambos trastornos, pese a lo que yo creo que está muy extendido, tienen súper buen pronóstico, se trabajan súper bien, porque ya te digo, hay muchas técnicas, muchos recursos y la mayoría de personas tienen muchas ganas y esto ayuda también porque se ponen a ello y se trabaja, pero sí que pueden ser de larga duración. Y en respuesta de si se curan o no, en concreto la ansiedad, las tendencias siempre siguen, me refiero, yo puedo pasar etapas, se aprende a gestionar, ¿no? Esto es un poco como la inseguridad o la baja autoestima, que esto no es un trastorno, pero para que veas otro ejemplo, yo puedo aprender a gestionar mi inseguridad, pero a lo mejor siempre tengo esa tendencia. La clave es aprender a manejar esa tendencia y entender que la ansiedad, si sabemos manejarla, no es dañina en el sentido de que molesta, pero no me mata, ¿no? No va a acabar conmigo y siempre me quiere decir algo. En la depresión es otra cosa, ¿no? Esto tiene más matices porque aquí ya sí que estamos hablando, pues eso, de esa tristeza recurrente que te inhabilita mucho más, ¿no? Pero la ansiedad bien canalizada y sobre todo bien entendida, si la sé manejar, me enseña que sí y que no. Muchas veces, ¿no? Y la importancia del contexto, aprovecho también para sacarla a la palestra. La depresión te diría un poco otro enfoque. Sí que se cura, en el sentido de que yo sí hablaría de que esto tiene un inicio y un fin y luego se trabaja mucho la prevención porque puede generar una tendencia, ¿no? Pero no tiene por qué haber más episodios. Con la ansiedad sí que suele ser como más recurrente, ¿no? Porque activa otros mecanismos. Entonces, ya te digo, son trastornos ambos molestos, pero ambos con un buen pronóstico.
de verdad, y que muchas veces con un trabajo, ya te digo, coordinado, psiquiatra, psicólogo, psiquiatra si fuera necesario, entiéndeme, persona, familia, hay un avance bastante positivo. Y hay que perderle, yo creo que el miedo, ¿no? A pasar por un estadio así, no significa nada, no te define como persona. Tú eres mucho más, ¿no? Por eso no me gusta estoy depresivo, estoy ansioso, no. Tengo una depresión o tengo ansiedad en este rato, porque tengo es algo que lo puedes tener o no. Ser o estar parece que te ha como poseído, ¿no? Entonces sí que es importante poner límites en ese sentido. Justo te iba a preguntar qué podemos decirle a las personas que tienen un poquito de miedo o vergüenza de empezar terapia. ¿Cómo podemos convencerles de que realmente esto les va a ayudar y lo necesitan y sobre todo les va a venir muy bien? Sí, es una buena pregunta porque es verdad que es complicado ayudar a quien no quiere ser ayudado. Entonces, si no hay un para qué, o sea, creo que lo que primero que deberíamos mostrar es lo que hablábamos antes, contar realmente que esto sirve para algo, contar realmente que existe un objetivo y que la calidad de vida que están teniendo se puede mejorar, ¿no? Yo creo que muchas personas están cómodas pero no son felices. Esto me lo encuentro mogollón. Estoy en mi zona de confort, me conozco el panorama, pero no estoy feliz. Entonces, claro, estar contento requiere un esfuerzo. Y hay muchas personas que se conforman con no estarlo porque no saben si van a saber dar ese esfuerzo. Entonces, pienso que mostrar que se puede acompañar en ese esfuerzo ayudaría mucho. El contar de, oye, no estás solo en este proceso, realmente si te apetece mejorar tu calidad de vida, hay posibilidades y hay más formas de vivir. A veces estamos tan metidos en nuestros esquemas mentales que pensamos que no hay otra forma de vivir. A mí mi trabajo me ayuda mucho en esto porque aquí veo tantas realidades que te ayuda a ver decisiones o formas de ver las cosas que yo no vivo de esa forma, pero que también son válidas. Entonces, quizás sería como el primer paso que le aconsejaría a alguien que tiene esas dudas. Hay más formas de vivir y pregúntate si estás cómodo o eres feliz, porque hay un matiz bastante importante, que luego se puede estar feliz y cómodo, ¿eh? También podemos hacer doblete, pero que me encuentro muchos casos donde uno está cómodo y lo confunde con felicidad. Esto, por ejemplo, a veces lo veo en relaciones tóxicas. No somos felices, no estamos bien, pero oye, nos conocemos, pues ya está. Claro, no te conformes, ¿no? Te mereces más. Es que creo que a veces como humanos nos desechamos, nos tratamos súper mal. Ya no solo el diálogo interno que comentábamos antes, también con nuestros actos. Elige una vida que te represente. Tienes derecho y sobre todo tienes herramientas para ello. Es buscarlas y saber dónde acudir, por supuesto. Para ir también finalizando, me gustaría que ahora hacer unas preguntas un poquito más cortas, ¿vale? Que van a ser muy, muy, muy directas, ¿vale? Siempre jugando un poco con los números, ¿vale? Que es muy, muy Instagramer, ¿eh? Muy, muy de reel, que también es lo que queremos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ¿qué 3 señales te han sorprendido más? ¿Qué 3 señales más random has visto en pacientes o en personas de tu alrededor, que también seguramente las psicoanalices casi sin querer, sobre todo en señales físicas, ¿no? Que problemas mentales, problemas de salud mental, ellos te lo han transmitido como que les pasaba algo físico. ¿Qué 3 así que te vienen a la cabeza o los que sean? Vale, así un poco los más originales, quieres decir, ¿no? Los que más me hayan llamado la atención. Yo he visto, muchísima hinchazón abdominal relacionado con sobrepensamientos o con ansiedad, problemas en la piel, que también me ha dejado alucinada, pues escamación o irritaciones que no tenían nada que ver con alergias. Y me acuerdo también de algo que me impactó mucho, que es alopecia, relacionado con estrés crónico de una persona a nivel laboral, ¿no? que estuvimos trabajando. Fíjate qué curioso, ¿eh? Para que luego digan que la mente la salud mental no es importantísima, ¿no? Y capaz de todo. Ahora, un microhábito, si se te ocurren más, te dejo decir 3, pero un microhábito mental que pueda durar 5 segundos y que la gente pueda hacer en 5 segundos para sentirse mejor cada día o por lo menos para cuidar su salud mental. Un microhábito. Vale, yo lo tengo claro, clarinete. Sería agradecer. Agradecer algo que tienes que te hace sentir bien. Además, agradecerlo siendo consciente, ¿eh? Que damos por hecho. Damos por hecho muchas cosas que en otras vidas no existen. Entonces, si quieres uno además que es corto y que se puede aplicar en cualquier lugar, porque tú puedes estar en el metro y puedes agradecer, puedes estar en casa, puedes agradecer, o en tu trabajo, ese sería. Sobre gestionar emociones. ¿Se entrena o se nace con ello? Porque puede ser que también esa tendencia a cuidar o a gestionar las emociones haya gente que tenga más predisposición. No sé si esto técnicamente, que seguramente lo sepas mejor que nosotros, ¿se nace, se entrena o las dos?
Hay un poquito de cada. Sí que te diré que hay una parte genética y que hay una parte de la persona que uno nace con ello. Entonces, hay personas que nacen con más habilidad para ello. Pero el entrenamiento es la clave. Quiero decir, tú puedes no tener esa habilidad un poco de base, pero tu entrenamiento llevarte muy lejos y llegar a que tú puedas incluso parecer que has nacido con ello, ¿no? Entonces, creo que hay que normalizar el entrenamiento en gestión emocional. Igual que entrenamos el cuerpo, aprender a entrenar la mente, aprender a verbalizar cómo nos sentimos, ponerle nombre. Oye, pues esto me parece esto, o esto me siento así. Poder darle un espacio, poder pararnos en el día a día a escucharnos. Entonces, ese entrenamiento creo que se debería, ya te digo, naturalizar. Así que es un poco de ambas. Hay gente que tiene más facilidad, no te voy a mentir, pero el contexto es lo que más influye. Con las habilidades de las personas a tu alrededor y cómo lo entrenas tú. Y la última, más allá de si luego nos quieres contar cualquier cosa, ¿vale? La última va a ir directa a los adolescentes, ¿vale? Que además, como buena especialista, seguro que se te ocurre una buena idea. Entonces, la pregunta es, 3 consejos, pero vamos, rollo TikTok, muy rápido. 3 rápidos consejos para un adolescente que quiera cuidar su salud mental. Me encanta, porque además los adolescentes, ya te digo, son un perfil al que aprecio mucho y viven con mucha intensidad, entonces el trabajo con ellos siempre es muy satisfactorio. ¿Qué 3 cosas le diría? Primero, le felicitaría, porque creo que, vamos, es como muy interesante que ellos vean que responsabilizarse de su salud mental es cuidarse. Entonces, mi primer, consejo o frase o afirmación sería felicitar y valorar todo ese gesto y todo ese proceso. Después, les hablaría de la paciencia, que las cosas no son inmediatas. Ese sería, el consejo estrella, darse tiempo, darse espacio, todo no es para allá, las cosas de palacio van despacio y sobre todo las cosas que valen la pena requieren un tiempo porque hay que cuidarlas. Y en tercer lugar, el consejo que le daría a un adolescente que quiere trabajar su salud mental es que disfrute de cuidarse, que disfrute de atenderse, porque es el colectivo que muchas veces menos se atiende. Muchas veces decimos que están muy metidos en sí mismos, que es todo yo, pero en realidad no sabes lo que sufren, Carlos. Entonces les hablaría un poco de, oye, disfruta de tu tiempo. Cuando estemos aquí en sesión, deja al lado el resto de estímulos, deja al lado el móvil, concéntrate en ti, habla, suéltalo, dedícate tiempo y priorízate. Qué complicado debe ser para un adolescente pensar en que no todo es inmediato, ¿eh? Hoy en día con la cantidad de estímulos. Yo estoy pensando en adolescentes que conozco y digo, qué buen consejo, que no todo es inmediato, entre otras cosas. Bueno, Regi, no sé si nos quieres comentar algo más, algo que se te haya quedado en el tintero, algo concreto que digas, oye, no me puedo dejar esto sin que decir algo. ¿Tienes algo en mente? Pues tengo una. A ver, sorpréndenos. Sobre todo, aparte de darte las gracias, Carlos, porque creo que es muy chulo que expertos en la comunicación, como tú eres, den voz a todo esto, me parece súper interesante. Y luego, no puedo irme de aquí sin, dar voz a la importancia de la gestión emocional, a que las emociones sirven para algo, aunque sean molestas, nos están enseñando algo y creo que eso también requiere su espacio y entender que sin emociones no somos humanos y que las necesitamos. Y sobre todo, por cerrar y por terminar, la importancia de ser pacientes con uno mismo, de entendernos y de no sobreexigirnos. Y de verdad que te agradezco mucho este ratito, me ha encantado. Gracias, Regi, por traernos claridad y verdad en un tema que necesita además más voces como la tuya. Y a ti, que escuchas, gracias por estar en este camino. Recuerda que cuidar tu mente también es salud. Esto fue Pasitos Healthy. Nos escuchamos en el próximo pasito.